Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. Y hoy les traigo una historia que está dando mucho de qué hablar. Parece que el corazón de Özkan Deniz Yazlember ha vuelto a cruzarse en el camino del destino. Todo comenzó cuando el representante de Özkan rompió el silencio con unas declaraciones que nadie esperaba. Özkan no aceptaba ningún proyecto si Asl no estaba en él. ¿Qué está pasando entre ellos realmente? Hace apenas unas semanas, los rumores de una nueva serie protagonizada por ambos comenzaron a circular. Según fuentes cercanas al equipo de producción, Özkan insistió en que Asl fuera su compañera de reparto, y cuando el director propuso a otra actriz, él habría respondido con una sonrisa misteriosa: sin Asl no hay historia que contar. Esa frase corrió como la pólvora por los pasillos del canal de televisión. Asl, por su parte, fue vista en un café de Estambul conversando con una amiga. Cuando los reporteros le preguntaron sobre su relación con Özkan, ella respondió con tono sereno pero enigmático: lo que vivimos en pantalla fue muy real para nosotros. Tal vez demasiado real. Esa frase bastó para que las redes sociales explotaran de teorías sobre una posible reconciliación. El manager de Özkan, al notar el revuelo, intentó aclarar la situación. En una entrevista exclusiva, confesó: Özkan siempre ha tenido un profundo respeto y admiración por Asl. De hecho, rechazó varios proyectos simplemente porque no quería trabajar sin ella. Decía que su energía en el set era diferente cuando estaban juntos. Impresionante. Los fans de ambos artistas no tardaron en reaccionar. En redes como Instagram y X, antes Twitter, los hashtags #Özkan Yazli y #Reencuentro Mágico se convirtieron en tendencia. Algunos comentarios decían: siempre supe que la química entre ellos era real, mientras otros señalaban: esto suena más a amor que a amistad. Y la verdad es que cuesta no pensar lo mismo. Una fuente cercana al entorno de Asl reveló un detalle inesperado: al parecer, durante el rodaje de su última película, Özkan le envió flores con una nota que decía: para la actriz que hace que cada escena tenga alma. Aunque Asl nunca confirmó si fue él quien lo hizo, los fans encontraron pistas que parecían confirmar la historia. En una reciente entrevista, Özkan fue preguntado directamente si su corazón seguía ocupado por Asl. Tras una pausa que pareció eterna, respondió con una sonrisa leve: algunos amores no necesitan etiquetas, solo tiempo. Esa respuesta dejó a todos los presentes en silencio. Sin embargo, no todo es color de rosa. Algunos medios aseguran que esta cercanía entre ambos podría estar generando tensiones con el equipo de producción, ya que Özkan estaría imponiendo ciertas condiciones para continuar con el proyecto. Un productor, bajo anonimato, afirmó: es cierto, Özkan quiere a Asl en el papel principal o amenaza con abandonar el proyecto. Pese a todo, el ambiente en el set parece estar lleno de una tensión dulce, de esas que nacen cuando dos personas que comparten pasado intentan mantener la distancia. Los rumores aseguran que entre toma y toma, las miradas entre Özkan y Asl dicen mucho más de lo que las palabras podrían expresar. Un miembro del equipo comentó que, durante una escena particularmente emotiva, ambos se quedaron inmóviles, mirándose a los ojos más tiempo del necesario, hasta que el director tuvo que cortar con un "y excelente toma". Pero volvamos a la realidad. Lo cierto es que el público no puede dejar de hablar de ellos. Las redes se llenaron de videos, comparaciones y clips antiguos de sus proyectos anteriores, donde la química entre los dos era innegable. Esa mirada no se actúa, escribía un fan en un comentario con miles de likes. Y otro añadía: si vuelven a trabajar juntos, será el regreso más esperado de la televisión turca. Pero más allá de los rumores, lo que llama la atención es la manera en que ambos manejan la situación. Ni Özkan ni Asl han querido dar declaraciones contundentes, prefiriendo dejar que el misterio siga alimentando la expectación.
En un evento reciente, Asla apareció radiante, vestida de blanco, y al ser preguntada por la prensa sobre el actor, simplemente sonrió y dijo, hay historias que nunca terminan, solo se transforman. Esa frase bastó para encender nuevamente las redes. Por otro lado, Ozcan, siempre elegante y reservado, publicó una fotografía en blanco y negro en su cuenta oficial. En ella se le veía mirando al horizonte con una cita en el pie de foto, algunas melodías solo pueden tocarse a dúo. Los fans, por supuesto, no tardaron en relacionar esa publicación con Asl, convencidos de que era una declaración encubierta. A medida que los días pasan, las especulaciones crecen. Varios medios aseguran que los productores están considerando convertir esta supuesta química real en el eje central de una nueva serie romántica, escrita especialmente para ellos. Según filtraciones, la trama contaría la historia de dos artistas que se reencuentran años después de haber triunfado juntos, reflejando, de manera casi simbólica, la vida de ambos intérpretes. Sin embargo, no todos en la industria ven con buenos ojos esta posibilidad. Algunos críticos opinan que revivir viejas asociaciones puede ser un arma de doble filo, el público ama las historias de reencuentros, pero también puede cansarse si percibe que todo se basa en la nostalgia. Comentó un analista de televisión. Aún así, las cifras de audiencia y el interés del público parecen desmentir cualquier preocupación, cada mención de sus nombres juntos multiplica los clics, los comentarios y los titulares. Mientras tanto, amigos cercanos de ambos artistas aseguran que, más allá de lo profesional, entre ellos existe un lazo difícil de romper. Una fuente cercana a Asl confesó, ella siempre habla de Ozcan con cariño. Dice que trabajar con él fue una de las etapas más intensas y mágicas de su carrera. Puede que ya no sean pareja, pero hay algo entre ellos que nunca se apagó del todo. El tiempo dirá si esta historia termina siendo una simple colaboración artística o el inicio de un nuevo capítulo en su relación personal. Por ahora, lo único cierto es que el público sigue pendiente de cada gesto, cada palabra y cada mirada compartida. ¿Y tú, qué opinas? ¿Será que el destino vuelve a jugar sus cartas para reunir a dos almas que nunca dejaron de encontrarse? La historia continúa, y todo indica que aún quedan muchos episodios por contar. ¿Y ustedes, qué opinan de todo esto? ¿Creen que el amor entre ellos sigue vivo o solo es una jugada para promocionar su próximo proyecto? Déjenme sus comentarios, quiero leerlos todos. No olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse las próximas noticias del corazón. Hasta la próxima.